A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio, desde Telesucesos hasta tu hogar, para que te pongas al día con el mundo de la psicología, de la mente, de las relaciones humanas, que es tan interesante porque es algo que nosotros lo vivimos cada día. No es una ciencia que está aparte o lejos de nosotros, sino que al entendernos podemos mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con el resto. Es por eso que aquí en Psicología Ahora hablamos de variadísimos temas muy interesantes. Les invito a que vean el programa los días martes a las 10:30 y el reprise el día sábado a las 12:30. Y también pueden entrar a YouTube y poner Telesucesos Psicología Ahora y ahí van a tener los últimos programas de los últimos 2 años. Hemos hablado de temas de familia, de adolescencia, de trastornos de comunicación y de muchísimas cosas más, así que les invito a que pongan en YouTube y exploren un poquito. Ahí tienen bastante información y también contactos de muy buenos terapeutas de acá. Bueno, también recordarles que Responsible Travel es una agencia de viajes de espectacular, en donde ustedes pueden tener paquetes de 4 días aquí dentro del Ecuador por $360. Ellos se encargan de la estadía, de la comida, de todo. Y lo interesante justamente es que no es ir a los típicos lugares, sino son lugares escondidos, lugares especiales dentro de nuestra selva, en Galápagos, en la costa y en la sierra. Entonces les invito a que vayan a la página de Responsible Travel y ahí van a encontrar la información. Estamos hoy día con el invitado, que es el doctor Julio Guijarro. Es un gusto tenerle aquí una vez más. Madre, qué gusto. Julito, qué gusto que estés aquí. Y vamos a hablar hoy día de un tema bien interesante y bien delicado también, que es hasta qué punto la espiritualidad es un camino de evolución y desarrollo o puede también ser un camino de evitación. Vamos a hablar de este tema, no se pierdan el programa del día de hoy. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con este interesante tema. Responsible Travel. Viaja, conoce, relájate y disfruta, que nosotros nos encargamos de los detalles de tu viaje a un excelente precio. Responsible Travel, Ventimilla, E1078 y 12 de octubre. Edificio El Jirón, Torre E, Oficina 104. Más información al 099 29 66 288, al 254 7286 o en www.responsibletravel.es. Estamos de vuelta aquí en Psicología Ahora con el tema de la espiritualidad es un camino de evolución o hasta qué punto también puede ser un camino de evitación. Esto es para analizar cuándo es que nos desarrollamos a través de esto y cuándo puede ser que estamos escondiendo cosas que no queremos trabajar en terapia, que no queremos ver. Creo que es muy importante darnos cuenta de la realidad. Julio, bueno, qué interesante tema, me gustó mucho que tú ya lo hayas propuesto justamente. Bueno, tú eres un terapeuta que ya lleva años dando psicoterapia y también trabajando con temas de espiritualidad. Uh-huh. Y bueno, la pregunta sería, ¿por qué este tema? ¿Qué es lo que te ha llevado a plantearlo? Bueno, es la necesidad de poder
desmitificar ciertas cosas, porque hay personas que se aíslan de la vida, se aíslan de los problemas, hacen un proceso de fuga buscando su realización. Y a veces la realización no está solo en el centrarse en uno mismo, sino en precisamente abrirse al mundo. Y muchas veces se confunde y existen en la sociedad abusadores. Abusadores que se ponen títulos como de maestros, de guías espirituales y terminan robándole a la gente. Y terminan utilizando esa necesidad que todos tenemos. La función de un grupo. ¿Cuál es la función de un grupo? Nosotros nos tenemos que sentir como unificados, como sólidos, como contenidos por algo. Por ejemplo, los grupos de terapia, los grupos de niñas violadas o de madres solteras o de alcohólicos anónimos. Siento que no soy el único y el grupo me apoya. Pero hay personas que empiezan a crear una dependencia no sana, insana sería la palabra, ¿no es cierto? Insana con ese grupo. Hasta ahí puede ser manejable si uno crea una dependencia, el mismo profesional que está a cargo del grupo o el facilitador o el coach se va a dar cuenta y le va a decir, mira, tenemos que modificar, tenemos que cambiar y todo lo demás. Esa necesidad de no sentirnos solos, de sentirnos siempre contenidos, de pertenecer a algo, y en eso también están a veces los grupos, por ejemplo, el Club de Leones, que hacen servicio, ayuda social, muchos otros grupos, hasta los grupos deportivos, que pertenecen a una barra, que pertenecen a un grupo, que pertenecen al grupo de exalumnos de tal o cual institución. Es una necesidad natural porque somos herencia de animalitos, ¿cierto? Nos gusta andar en manada. Entonces, el estar en manada, estar en grupos es interesante. Ahora, ha habido un boom que a mí me parece interesantísimo y bueno, de búsqueda espiritual, de crecimiento, de saber que no solo somos de esta materia, que necesitamos alimentar nuestro espíritu, nuestra espiritualidad, otra parte de nuestro ser. Pero a la par, salieron muchas personas, y eso desgraciadamente lo he visto, abusadores. Yo digo que son personas confundidas, algunos, otros son lobos, que solo buscan la destrucción de las otras personas, la destrucción por la destrucción, y hay otras personas que simplemente son negociantes, negociadores de la información. Entonces, desgraciadamente, a mi consulta han llegado en estos años unas 2 o 3 personas haciéndome caer en cuenta de que sí hay personas de que han abusado de ellos y después les da miedo salirse, porque han creado una dependencia insana en tal o cual persona. ¿De qué manera ha habido un abuso en estos grupos? Por ejemplo, yo conozco, no puedo dar el nombre porque es una acusación gravísima y de pronto después voy preso yo. Claro, claro. Pero hay una persona en Cumbayá que se reúne, les dice que van a trabajar sobre la espiritualidad, sobre la ingeniería mental, y les empieza a manipular de tal forma que la persona, cuando está buscando esa necesidad de llenar su soledad, empieza a crear una dependencia. Y entonces, eso no me lo dijeron. Yo fui porque a mí me gusta averiguar si las cosas son ciertas o son ficticias. Yo fui y entonces la señora decía que piensen en mí o que piensen en Jesús o que piensen en el Buda, es exactamente lo mismo. Y yo hice este dibujo que es mi autorretrato. Lo pueden llevar a sus casas para que sientan que yo estoy ahí con ustedes. Y claro, las personas maravilladas. Como adorándole a la maestra. Más o menos. Y yo pregunté, bueno, ¿y cuánto cuesta el cuadro? $5,000. Claro, o sea, son como grupos espirituales con fines de lucro y de generar dependencia en estas personas que están buscando genuinamente respuestas espirituales. Genuina búsqueda espiritual, genuina necesidad de encontrar luz en sus vidas, y llegan estos abusadores y los maltratan, y se vendió ese cuadro. Yo no valía ni $100, la verdad, pero la señora se metió $5,000 en una tarde. Claro, ahora, esto lo hablamos aquí en Psicología Ahora porque también hemos hablado aquí de temas de la búsqueda espiritual, porque es una parte de la psicología transpersonal, y es un camino muy auténtico justamente de la terapia, cuando ciertas personas están necesitando trabajar con esta parte de su vida, ¿no? Y justamente hay que tener cuidado porque hay muchos terapeutas, como dice el doctor Julio Guijarro, que venden un encuentro con la espiritualidad y que tal vez no son personas que han tenido los estudios necesarios o la preparación suficiente, o no hay una auténtica búsqueda de ayuda al resto. Ahora, otra cosa que me parece interesante en relación al tema de la espiritualidad es hasta qué punto también personas que
no quieren afrontar ciertas situaciones en su vida que son difíciles de sanar o de manejar, terminan yéndose a un espacio espiritual de retiro, de renunciación, no para buscar necesariamente este desarrollo espiritual, sino para escapar de los problemas que no quieren afrontar, ¿no? Y eso es algo importantísimo, porque evidentemente la parte espiritual es fundamental, pero sin que se vuelva una excusa para no hacer lo que tengo que hacer en un aspecto terapéutico más formal tal vez, o solucionar cosas en la vida física, ¿no? Sí, bueno, eso es muy común y lo bueno es que existe la psicología transpersonal, donde se puede explicar todas esas situaciones y todas esas dinámicas que tú me dices. Pero claro, a ver, ir a terapia, yo estaba escuchando el otro día a una persona mexicana y decía, para ir a terapia hay que ser muy valiente, porque te vas a enfrentar te vas a encontrar con lo mejor de ti mismo y también con tus sombras. Y a veces encontrarse con esas sombras es sorpresivo, sorprendente, o las personas no creían que era tan grande. Y para enfrentarse a las sombras del terapeuta le va a decir que haga ciertas cosas, ciertos trabajos, ciertos ejercicios, y la persona puede huir. Antes se huía, qué sé yo, en la cotidianidad, se huía en las drogas, bueno, se sigue huyendo en las drogas, se sigue huyendo en el alcohol, pero ahora se está huyendo en los procesos estoy en mi proceso de crecimiento, yo solito lo voy a lograr. Y no necesariamente es así. O sea, el proceso de crecimiento para mí es básico en un camino terapéutico. El tratar de encontrarse a uno mismo, de saber quién es uno, de dónde viene, a dónde va, quién soy yo, qué hago aquí, cuál es mi rol como ser humano, como persona en la vida. Pero si me encuentro con estas sombras frente a mí y sin darme cuenta huyo y me meto, qué sé yo, en procesos de meditación o de retiro de espirituales. Yo supe, no me pasó a mí, supe de una pareja que haciendo terapia se dieron cuenta de que estaban muy mal. Y entonces tenían que hacer un proceso bastante fuerte. Uno de los dos, como tenía posibilidades, dijo, no, yo me voy un mes a un retiro a Nepal. Y se fue a meter en un templo en Nepal. Huyó. Seguramente le fue muy bien y todo, pero regresó y los problemas siguen ahí. Y las sombras siguen ahí. Y lo que tiene que enfrentar sigue ahí. Ahora, la idea sería que después de esta búsqueda espiritual yo venga con las herramientas apropiadas para, en mi vida cotidiana, saber cómo relacionarme y cómo responder ante las demandas, ¿no? Este rato también se me ocurren casos en donde personas... se ha puesto bastante de moda el tema del chamanismo como una búsqueda trascendental, lo cual, claro, tiene su validez porque es una práctica trascendental también de culturas ancestrales, ¿no es cierto? Pero muchas personas, para no trabajar ciertas adicciones o el tener que trabajar, empiezan a ir continuamente a estos rituales chamánicos, escapando un poco de la realidad, utilizando las medicinas de los chamanes como otra manera de escape para mantener una adicción que no se trabaja, por ejemplo, ¿no? Sí, aparte que la sensación de cualquiera de los productos de la mezcalina, sea el ayahuasca, el peyote, el San Pedro, no te va a crear una adicción bioquímica, o eso es lo que dicen los textos. Pero sí te va a crear una adicción psicológica, porque lo que ves puede ser tan fascinante que te haces adicto a esa sensación de la experiencia. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado. Y hace poco también me llegó una paciente y me contó, dijo, vea, mi mejor amiga enviudó. Y yo dije, ¿pero qué le pasó a su mejor amiga? Me dice, nada, si el esposo fue a un ritual chamánico, por Kumbaya igual, y no lo cuidaron, estaba en una casa, salió corriendo, dijeron ya de volver. El hombre salió corriendo hasta la Ruta Viva y lo atropellaron y se murió. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado dónde hace, qué hace, cómo es su camino de descubrimiento espiritual. Las personas, a todos, y yo me incluyo en eso, nos gustan las cosas rápidas. Yo quiero para ayer las cosas, ¿no? Si sale un proyecto quiero que ya esté y listo, ya solo poner la cerecita al final. Pero no, el proceso espiritual, el de conocerse a uno mismo, es un trabajo arduo, de meditación diaria, de sacarle tiempo, de hacer un esfuerzo para interiorizarse, para aprender a meditar. Y yo creo que todas las disciplinas de nuestras raíces chamánicas son a veces muy rápidas y la gente se
se engolosina con algo muy rápido y quiere seguir, seguir y seguir. Y yo creo que lo importante es encontrar, digamos, la sabiduría interna para seguir un proceso equilibrado, ¿no? O sea, estamos hablando de este tema porque tanto el Julio como yo en ciertos momentos, desde mi lado, me ha gustado mucho la meditación como un proceso de búsqueda de la concentración, del estar en el presente, el mindfulness, que son procesos muy válidos. Julio también ha dado talleres muy interesantes, pero es importante, digamos, mantener la sensatez y el equilibrio y la práctica en este tipo de dinámicas para que no nos vayamos al otro extremo y sea algo dañino. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de este interesante tema. Responsible Travel. Viaja, conoce, relájate y disfruta, que nosotros nos encargamos de los detalles de tu viaje a un excelente precio. Responsible Travel, Ventimilla E1078 y 12 de octubre. Edificio El Jirón, Torre E, oficina 104. Más información al 099 29 66 288, al 254 7286 o en www.responsibletravel.es. Estamos de regreso con este interesante programa hablando de cuando esta búsqueda de la espiritualidad nos lleva a un camino de evolución versus el otro lado que puede ser un camino de confusión o de evadir ciertas cosas. Ahora, otra cosa que es interesante topar en este tema de la espiritualidad, porque ha habido un boom en nuestra sociedad, es esta idealización que puede haber hacia personas que están teniendo cierto tipo de prácticas trascendentales, pensando que estas personas son maestros, ¿no? Creo que es importante tener la capacidad de discernir quién es un maestro, quién no, quién es un practicante, quién es una persona que está empezando, ¿no? Para justamente tener cuidado y poder ver hasta qué punto pues, nos acercamos a estas personas, a estos grupos o a estas sectas a veces, porque pensamos que porque están haciendo prácticas espirituales ya son personas que nos van a dar seguridad. Ahora, yo tengo una idea, de pronto tú la puedes complementar porque como tú dices, años que estás tú también trabajando en la meditación, el zen, el budismo y todas esas cosas maravillosas. Meditar en grupo es mucho mejor que meditar solo, pero la autorrealización la haces tú solo, o sea, tu luz la ves tú. Tú no puedes ver la luz del que está al lado, te puede acompañar, puedes crecer, caminar con esa persona, pero al final el trabajo personal siempre va a ser tú y tu esfuerzo el que logra hacer que veas esa luz en tu interior, ese camino. Porque sí, ahora ya se ha visto que no solo somos algo físico, mental, emocional, sino que también somos algo espiritual. Y eso es fantástico que la gente se dé cuenta, que no lo deje al lado, porque es quizás de los cuatro un poquito el más importante. Pero también es saber que ese camino, aunque se pueda hacer en grupo, al final es tu propio esfuerzo y tú eres tu único maestro. Al final esa es la historia, o sea, de darte cuenta de tu propia luz, de tu propia capacidad de trascender, de cambiar, de transformar. Exacto, y me encanta eso porque ahora justamente lo que se busca es ayudar a que la persona encuentre a su sabio interno. Cada uno de nosotros tenemos un sabio interno que nos habla y nos dice por dónde ir. Entonces, esto nos lleva justamente a poder en ciertos momentos cuestionar ciertas creencias que pueden ser dogmáticas en personas que se hacen llamar maestros, y que pueden tal vez confundirnos. Entonces siempre es importante tener un criterio individual y yo creo que un buen parámetro para ver qué tan serio es estos procesos es ver qué tanto interés hay en la parte económica. Creo que las personas que están buscando ayudar sí que pueden a veces pedir aportes, vivir de eso, pero no es una cosa exagerada y no es del mayor interés. Un maestro verdadero muchas veces va a atender a una persona de manera gratis
o no va a pedir una cosa exorbitante porque su intención es ayudar a las personas. Cuando vemos que los precios son exagerados, que el mayor interés es que le paguen rápido. O quiere una ganancia emocional secundaria, porque de eso también abundan las cosas. Hay personas que dicen, por ejemplo, es que recibí un mensaje del maestro para ti. No, o sea, si hay un maestro real, se va a comunicar contigo, no va a buscar un intermediario. Y ahí es cuando la persona que está buscando, que está abriendo los ojitos de este mundo, se confunde y entrega sin darse cuenta su voluntad, entrega incluso su amor a esa persona. Y eso es muy complicado. Hay que saber manejar eso de uno y otro lado. Yo he conocido personas muy sabias que han manejado de manera perfecta, y también he visto personas que han querido quedarse ahí, y esas personas han dicho, no, o sea, sal a vivir. Yo no puedo vivir la vida por ti. Claro, y en realidad todas las personas que están en el mundo de la sanación somos seres humanos. O sea, es absurdo pensar que porque uno está trabajando en la sanación, en la terapia, es perfecto. Creo que es importante tener la humildad de que todos tenemos nuestros errores y nuestras virtudes, y es por eso mismo que es importante también seguir nuestro criterio, nuestro corazón, nuestro sabio interno cuando estamos en estos procesos, y poder comparar, poder estudiar, poder buscar varias respuestas y no, digamos, dogmatizarnos porque alguien nos dice que esa es la verdad absoluta, ¿no? Porque ahí, sin darnos cuenta, del dogmatismo se pasa al fanatismo. Y entonces hay personas que defienden a capa y espada a su maestro. Y eso es lo que pasó con las religiones. Y ahora se matan por las religiones, ¿no? Ha habido millones de muertos por las guerras santas, que obviamente de santas no tienen nada. Entonces es romper eso, o sea, es saber escuchar, es saber ver, es saber tomar las mejores decisiones y saber que el camino lo haces tú, ¿no? Y si tal vez este maestro me está diciendo que haga algo que yo no siento o no quiero, tener la capacidad de decir que no, ¿no es cierto? Si yo siento que no es mi momento de tomar ciertas medicinas o ciertos procesos, está muy bien, porque quien dirige mi propio camino de la espiritualidad y de la evolución soy yo misma. Entonces, yo creo que la intención de este programa es informar para que las personas no se pierdan en esto y después tal vez terminen peor, diciendo, o sea, yo confié en un terapeuta, en un maestro que me iba a enseñar y terminé peor y me di cuenta que no era una persona con buenas intenciones y me perdí más de mi camino. Eso no sirve, ¿no es cierto? Porque no supieron discernir por dónde ir y con qué personas acercarse que sean equilibradas, ecuánimes, en esta búsqueda y en la enseñanza, ¿no? Es que ahí viene la inteligencia emocional. Es casi como las relaciones de pareja. Si yo me doy cuenta que no está funcionando algo por ahí, que estoy peleando mucho, que estoy sufriendo mucho, el plan B es salir de ahí. Es igual acá, si yo no me siento a gusto, si veo que me están abusando, si veo que me están mintiendo, a veces tengo miedo de salir. No es tan fácil coger y dar el cambio, porque yo puse toda mi fe, toda mi confianza, y si traiciono a ese maestro, es como que me estuviera traicionando a mí mismo, y uno no quiere aceptar a veces sus errores. Pero si uno ya se da cuenta, la inteligencia emocional te dicta salir de donde me están causando daño o donde yo sé que están abusando de mí. Muy dentro de uno se da cuenta. La cuestión es hay algo raro aquí, ¿no? Sí. Y en mis compañeros del grupo también puede haber algo raro, ¿no? Yo también he sabido de grupos aquí, en el Ecuador, en otros países, en donde el grupo empieza a controlar la vida de las personas que van, a decirles cómo tienen que vivir, qué tienen que comer, con quién se tienen que llevar, cómo se tienen que vestir y sacar información de sus vidas. Entonces, yo creo que podemos sentir cuando hay un peligro y cuando hay una intromisión. Yo creo que un verdadero maestro no va a estar persiguiendo al alumno o queriendo obtener algo. Es igual que un terapeuta. El paciente va a ir al consultorio en cuanto esta persona sienta que quiere hacerlo. Es su proceso. El terapeuta le va a recomendar que siga viniendo, pero si es que el paciente no va, tú no le estás llamando a acosar para que vaya al proceso. Eres respetuoso con las decisiones de tu paciente y con los momentos del paciente. Y creo que eso también hay que ver en estos maestros hasta qué punto hay un acoso, ¿no? Para que pagues la cuenta, para que te metas al siguiente taller, te están persiguiendo, les interesa primero que pagues antes de dar el servicio. Sí, y bueno, eso sí puedo decir un nombre. Cuando estuve en Bolivia, me contaron, y después investigué, y si hay denuncias internacionales sobre una persona que a mí me parecía muy inteligente, y sus libros son muy buenos, y su dulzura en el lenguaje escrito es fantástica, se llama Chamalú.
y si lo has leído, capaz me das la razón. Sus escritos, sus audios son buenísimos. Pero ahí en Bolivia coge a las personas, una persona colombiana me contaba, que cuando estuvo ahí un primo de él, le quitó el pasaporte, no le dejó salir y prácticamente lo esclavizó 6 meses. Tuve que huir en la noche fugándose mientras lo perseguían para buscar ayuda en el consulado, porque no lo dejaban irse. Entonces, sí hay situaciones de abuso económico, de abuso emocional, pero sí puede estar llegando a situaciones de abuso muy grave. Entonces ahí viene la capacidad y la fortaleza de uno de decir que la libertad ante todas las cosas. Y mi búsqueda siempre va a ser personal y va a ser muy importante. Va a ser mía con la posibilidad de yo tener mi propia opinión y mi criterio y la posibilidad de estar o no estar de acuerdo con el maestro, ¿no? Porque digamos que las nuevas corrientes espirituales dicen que hay que tener cuidado justamente de no caer en este tipo de grupos o de sectas o de maestros, sino que en nuestro interior buscar las respuestas, que todos tenemos esta parte del sabio y esta parte de la divinidad en nosotros mismos. Y bueno, sé que el tema es un poco difícil de expresar, es un tema muy sensible, pero la idea es comunicar esto para que no nos perdamos y que también después se dé, digamos, un rechazo a este tipo de movimientos. Ahora, ¿cuál sería un proceso de búsqueda espiritual, Julito, coherente, sana, apropiada, que lleve hacia la sanación y no hacia perderse? Un proceso genuino generalmente es cuando el maestro no se dice ser el maestro. Y uno lo reconoce por sus actos, por sus hechos. Obviamente hay maestros de fama mundial como Jesucristo, Krishna, el Buda. Ellos jamás dijeron ni crearon religiones. Después sus seguidores formaron todo lo demás y jamás se creyeron superiores a nadie. Siempre dijeron, ustedes pueden hacer lo mismo que yo puedo hacer. No tienen que depender de mí. O sea, pongan la confianza en sí mismos. Un maestro jamás dice que es un maestro o un guía. Simplemente dice, tú lo eres. Si crees que yo lo soy, pero tú también lo eres. No hay diferencia entre tú y yo. Quizás la diferencia es que yo lo sé y tú todavía no lo sabes, pero lo vas a saber. Y cuando lo sepas, tienes que seguir tu propio camino de maestría. Porque cada uno va a crear su propio camino y va a crear su propia luz hacia alrededor. Entonces el camino genuino también está hecho porque a veces se lo siente. Yo he tenido la suerte, estuve alguna vez con los Hopis, estuve con Drúmbalo, y sientes, qué sé yo, la bondad, la armonía que está ahí y que se la puede vivenciar en cada acto, en cada cosa, en cada situación que hace la persona. ¿Ves coherencia? ¿Ves que las cosas tienen una consecuencia? Hay una armonía, hay una búsqueda genuina del bienestar del otro. Entonces, y esos creo que son alarmitas y campanitas importantes para estar en una búsqueda que no nos lleva hacia falsos maestros, ¿no? Bueno, este programa ha estado muy diferente, muy interesante también, diferente a lo habitual, pero siempre con la idea de informarles a ustedes y aportar a la comunidad de alguna manera. Espero que les haya gustado el programa de hoy. El Julio es psicólogo clínico y es terapeuta ya de muchos años. Julito, si nos puedes dejar tu número de contacto por si las personas que nos están viendo quieren hacer terapia contigo o conversar contigo. Claro, es del 0998 39 99 61. Ahí me pueden encontrar. Lindo. Bueno, y recordarles que Responsible Travel es una agencia de viajes espectacular que les da paseos diferentes a los que estamos acostumbrados, porque hay muchos lugares de nuestro Ecuador que todavía no conocemos, y con unos paquetes muy buenos de $360 por 4 días y otros paquetes también espectaculares. Así que les invito a ponerse en contacto con Responsible Travel. Espero que les haya gustado el programa de hoy y nos vemos con más de Psicología Ahora el próximo día, martes, a las 10:30 de la mañana. Que tengan un buen día. Responsible Travel. Viaja, conoce, relájate y disfruta, que nosotros nos encargamos de los detalles de tu viaje a un excelente precio. Responsible Travel, Ventimilla, E1078 y 12 de octubre. Edificio El Jirón, Torre E, Oficina 104. Más información al 099 29 66 288.
al 254-7286 o en www.responsibletravel.es.